Hoy nos embarcamos en un viaje a través de uno de los episodios más enigmáticos y fascinantes de la Biblia, la historia de la Torre de Babel. Este relato, ubicado en Génesis capítulo 11 versículos del 1 al 9, es mucho más que un relato sobre una torre antigua. Nos habla del corazón del hombre, de su orgullo y de su intento constante de vivir separado de Dios. A lo largo de este análisis, descubriremos no solo el motivo detrás de la construcción de esta torre, sino también sus profundas implicaciones espirituales y teológicas y cómo se conecta sorprendentemente con la figura de Cristo y su obra redentora. El relato de la Torre de Babel se enmarca después del diluvio, en un momento crucial para la humanidad, cuando los descendientes de Noé comenzaron a repoblar la tierra. Génesis capítulo 11 versículo 1 nos informa que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, lo que no solo implica una unidad lingüística, sino también una cohesión cultural. Esta capacidad de comunicarse sin barreras ofrecía a la humanidad la posibilidad de una cooperación efectiva. No obstante, aunque este panorama parecía prometer un avance positivo, la verdadera orientación de esta unidad no era hacia la obediencia y la sumisión a Dios, sino hacia un deseo profundo de independencia, autosuficiencia y autoglorificación. La historia de Babel aparece justo después de la genealogía de los descendientes de Noé en Génesis capítulo 10, donde se describen las naciones y pueblos que surgieron de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Este contexto genealógico es significativo porque señala cómo la humanidad, en un principio, parecía mantener una cierta cohesión, pero posteriormente se diversifica y dispersa, como resultado del juicio de Babel. Aunque Génesis capítulo 10 detalla las naciones que surgieron de los hijos de Noé, es en Génesis capítulo 11 donde entendemos la razón detrás de la dispersión, la confusión de lenguas impuesta por Dios en Babel. Este orden narrativo es clave para comprender que la aparente unidad no era una verdadera comunión con Dios, sino más bien una alianza en torno al orgullo y la autosuficiencia humana. La decisión de edificar una torre que llegara al cielo, Génesis capítulo 11 versículo 4, refleja no solo un deseo de poder, sino una aspiración a la independencia de Dios, algo que contraviene directamente la voluntad divina de que la humanidad llenara y gobernara la tierra conforme a su propósito. Génesis capítulo 1 versículo 28. Cuando los descendientes de Noé decidieron edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hacer un nombre, Génesis capítulo 11 versículo 4, encierra un simbolismo profundo que refleja la naturaleza del pecado humano y su deseo de independencia de Dios. Este esfuerzo colectivo no era meramente un proyecto arquitectónico ambicioso, sino un intento de autoglorificación, de inmortalidad y de autosuficiencia, algo que resuena a lo largo de las Escrituras como uno de los mayores desafíos de la humanidad, el orgullo. El versículo revela el deseo de la humanidad de hacerse un nombre. En el contexto bíblico, hacer un nombre no solo implica reconocimiento o fama, sino que lleva la carga de la búsqueda de identidad, propósito y dominio. En lugar de depender de Dios para estos aspectos esenciales de la vida, los hombres de Babel buscaban construir una sociedad que excluyera a Dios de la ecuación. La ciudad y la torre no eran solo logros materiales, sino una declaración: no necesitamos a Dios para prosperar, podemos alcanzar el cielo por nuestros propios medios. Esta actitud es un eco directo del pecado original en el Edén, donde Eva fue engañada con la promesa de ser como Dios, Génesis capítulo 3 versículo 5. El paralelismo entre la rebelión de Babel y el Edén es claro. En ambos casos, el hombre busca usurpar el papel de Dios, alcanzar el poder divino sin depender de su gracia. Este mismo deseo de independencia de Dios se ve reflejado en la rebelión de Lucifer. En Isaías capítulo 14 versículos del 13 al 14, encontramos a Lucifer diciendo: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Seré semejante al Altísimo». Al igual que en Babel, Lucifer buscó la exaltación propia, desafiando la autoridad de Dios.
Esta ambición desmedida es lo que provoca la caída de Lucifer y más tarde, la caída de la humanidad en Babel. El orgullo, como vemos en estos relatos, es el corazón del pecado. Proverbios capítulo 16 versículo 18 nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En ambos relatos, la búsqueda de independencia de Dios lleva a la ruina. En el caso de Babel, Dios descendió, Génesis capítulo 11 versículo 5, lo que implica una intervención divina para poner fin a los planes de la humanidad. Aunque intentaban alcanzar el cielo, su esfuerzo no podía estar más lejos de la verdadera presencia de Dios. Aquí vemos una poderosa lección. No importa cuán altas sean nuestras ambiciones, si están basadas en la autosuficiencia y el orgullo, siempre quedaremos cortos frente a la gloria y la voluntad de Dios. El versículo de Génesis capítulo 11 versículo 5, que dice: «Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres», está cargado de significado teológico y simbolismo profundo. La ironía que contiene este pasaje es evidente. Mientras la humanidad en su orgullo trataba de elevarse al cielo, Dios tiene que descender para observar sus esfuerzos. Este contraste resalta cuán distante estaba la humanidad de alcanzar verdaderamente los cielos, y cuán pequeño y limitado es el poder humano comparado con la majestad infinita de Dios. Aunque los hombres intentaban construir una torre monumental que llegara al cielo, Génesis capítulo 11 versículo 4, seguían estando, en realidad, muy lejos de la presencia divina. El acto de Dios descender es, en esencia, una declaración de la total insuficiencia del esfuerzo humano frente a la soberanía de Dios. No importa cuán grande o ambicioso sea el plan del hombre, siempre será limitado por su naturaleza finita. Esta idea refleja un principio central en la Biblia. El hombre no puede, por sus propios medios, alcanzar a Dios. En contraste con la rebelión de Babel, el Salmo 127 versículo 1 recuerda: «Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican». La construcción de la Torre de Babel es el símbolo definitivo de lo vano que es cualquier esfuerzo humano que no está fundamentado en la voluntad de Dios. Este descender de Dios también es significativo porque en la Escritura, cuando Dios desciende, lo hace para intervenir directamente en la historia humana, generalmente para ejecutar juicio o mostrar su poder. Un ejemplo claro lo encontramos en Éxodo capítulo 19 versículo 20, donde Dios desciende al monte Sinaí para dar la ley a Moisés, una intervención directa de Dios en el establecimiento de su pacto con Israel. En este evento, el descenso de Dios trae consigo una revelación de su santidad y la entrega de los mandamientos, que establecen las bases de la relación entre Dios y su pueblo. En el caso de Babel, el descenso no trae una revelación de la ley, sino un acto de juicio que altera el curso de la humanidad. Este patrón de descender también aparece en Salmos 144 versículo 5, donde el salmista clama: «Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen». En este pasaje, el descenso de Dios está asociado con el juicio y el poder divino, que afecta todo lo creado. Del mismo modo, en Babel, cuando Dios desciende, su intervención marca el fin de la autosuficiencia humana y la dispersión de las naciones. Este acto de juicio pone de manifiesto que el orgullo humano no puede prevalecer ante la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, el descenso de Dios en Babel no es sólo un acto de juicio, sino también de gracia. Al confundir las lenguas y detener la construcción de la torre, Dios limita el avance de la humanidad en su rebelión, evitando que continúen en su camino de autosuficiencia que los habría llevado a una mayor destrucción. En otras palabras, aunque el juicio de Dios dispersa a las naciones, también actúa como un freno a la autodestrucción que el orgullo humano siempre trae consigo. Este acto de confusión y dispersión, por tanto, es un ejemplo de la misericordia divina. Dios impide que el hombre avance en su pecado, mostrando que su juicio está siempre acompañado de una gracia protectora que busca corregir y redirigir a la humanidad.
Este principio de juicio que está entrelazado con la gracia se ve a lo largo de la Biblia. En el diluvio, Dios juzga a la humanidad por su pecado, pero preserva a Noé y a su familia como un acto de misericordia. Génesis capítulo 6 versículo 9. En el Éxodo, Dios juzga a Egipto con las plagas, pero extiende su gracia al pueblo de Israel al liberarlos de la esclavitud. Éxodo capítulo 7 versículo 12. En el relato de Babel, Dios dispersa a los pueblos, pero su propósito sigue siendo la redención y la restauración de la humanidad. Este descenso de Dios en Babel también anticipa el futuro descenso de Dios en la persona de Jesucristo. Mientras que en Babel Dios desciende para traer juicio y confusión a la humanidad, en el Nuevo Testamento Dios desciende en la persona de Cristo para traer salvación y redención. Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8 dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el descenso definitivo de Dios, no para juzgar, sino para salvar al mundo de su orgullo y pecado. Además, el juicio de la confusión de lenguas en Babel encuentra su contrapartida en Pentecostés, donde Dios, a través del Espíritu Santo, unifica a las naciones mediante el don de lenguas, Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4. Mientras que en Babel la humanidad fue dividida y dispersada, en Pentecostés, las naciones se reúnen y son unidas bajo el mensaje del Evangelio, cumpliendo así el plan redentor de Dios a través de Cristo. Lo que fue dividido en Babel es restaurado en Cristo. Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, al observar la creciente rebelión y orgullo en los corazones de los hombres, toma una decisión decisiva para frenar sus ambiciones desmedidas. La confusión de lenguas es un juicio divino, pero también es una expresión de la gracia y misericordia de Dios. En lugar de permitir que la humanidad siguiera adelante con su proyecto de autosuficiencia, que los hubiera llevado a una mayor destrucción moral y espiritual, Dios interviene para detener el progreso de su rebelión. Este acto de confusión no solo fue un obstáculo para la construcción de la torre, sino que representó una limitación divina al potencial de autodestrucción que el orgullo del hombre inevitablemente acarrea. La confusión de lenguas fue un acto que cortó de raíz la posibilidad de un avance colectivo en la rebelión contra Dios. Esto nos recuerda un principio espiritual que atraviesa toda la Escritura. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6 y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. En la confusión de Babel, Dios no solo actúa para dispersar a las naciones, sino que también interviene en la historia para frenar el curso destructivo del orgullo humano. El juicio no es un acto de venganza, sino de protección, porque el orgullo desmesurado de la humanidad la habría llevado a un colapso mayor y más devastador. El nombre Babel, que en hebreo significa confusión, no es solo un testimonio de la intervención de Dios en ese momento específico, sino que se convierte en un símbolo duradero de la incapacidad del hombre de alcanzar la grandeza o la inmortalidad por sus propios medios. Este acto de confusión es una respuesta directa a la actitud altiva de los constructores que deseaban hacerse un nombre para ellos mismos. Génesis capítulo 11 versículo 4. En lugar de buscar la gloria de Dios, los habitantes de Babel querían la autoglorificación, un eco claro del pecado original en el jardín del Edén, donde Adán y Eva, seducidos por la serpiente, buscaron ser como Dios. Génesis capítulo 3 versículo 5. La humanidad, una vez más, caía en la misma trampa, el deseo de autonomía y poder sin dependencia de su Creador. Proverbios capítulo 16 versículo 18 es un pasaje crucial para comprender el desenlace de Babel. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este proverbio no solo describe la realidad de Babel, sino que articula una verdad que se repite a lo largo de la Escritura. La soberbia del hombre siempre conduce a su caída. Este principio es evidente también en otras narraciones bíblicas.
Uno de los ejemplos más notables es el del rey Nabucodonosor, quien, en su arrogancia, proclamó: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?» Daniel capítulo 4 versículo 30. En respuesta a su orgullo, Dios lo humilla, haciéndolo vivir como una bestia hasta que reconoce que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Daniel capítulo 4 versículo 32. Este relato de Nabucodonosor es paralelo al de Babel, demostrando que cuando los hombres intentan exaltar su propio nombre, inevitablemente encontrarán la humillación. El juicio en Babel también tiene implicaciones más profundas respecto al pecado colectivo de la humanidad. A lo largo de la Biblia, Dios no solo juzga a los individuos, sino que también juzga a las naciones cuando sus caminos se desvían de la verdad y la justicia. En Babel, no es una sola persona la que actúa en rebelión, sino una sociedad entera, unida en su deseo de desafiar a Dios. Esto también refleja el patrón de juicio colectivo que vemos en otros momentos bíblicos, como en Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 19, donde Dios destruye las ciudades debido a su pecado generalizado. En ambos casos, el juicio no solo es un castigo, sino un freno a la expansión del mal. Aún así, a pesar de la gravedad del juicio, el propósito final de Dios no es simplemente destruir, sino redimir. Al dispersar a las naciones y confundir sus lenguas, Dios está abriendo el camino para la multiplicación de los pueblos y la expansión de su plan de salvación. Esta dispersión marca el comienzo del desarrollo de diferentes culturas y lenguas, lo que, en última instancia, llevará a la promesa de bendición para todas las naciones a través de Abraham, como leemos en Génesis capítulo 12 versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La dispersión en Babel prepara el escenario para la promesa redentora que se cumplirá en Cristo, quien, por medio de su muerte y resurrección, reunirá a todas las naciones bajo su señorío. Este tema de la autosuficiencia frente a la dependencia de Dios resuena en toda la Biblia. Más adelante, en el Nuevo Testamento, vemos cómo el plan de Dios se revela a través de Cristo. Mientras que en Babel Dios confundió las lenguas y dispersó a las naciones, en el evento de Pentecostés, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, permitiéndoles hablar en diferentes lenguas, lo que une a las naciones bajo un mismo mensaje, el Evangelio de Salvación. Así como Babel representaba la dispersión y la confusión causada por el orgullo, Pentecostés simboliza la unificación y la reconciliación que se encuentra en Cristo. A través de él, las naciones y los pueblos son reunidos, y la humanidad, en su humildad, puede finalmente alcanzar el cielo, no por sus propios méritos, sino por la obra redentora de Jesús. Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 11. El relato de Babel también resuena con el mensaje de las cartas del Nuevo Testamento, donde se advierte a los creyentes sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Santiago capítulo 4 versículo 10 nos insta: «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». El camino a la verdadera exaltación y gloria no es a través de la autosuficiencia ni de los logros humanos, sino mediante la humildad y la dependencia total en Dios. Babel nos recuerda que cualquier intento de glorificarnos a nosotros mismos, fuera de los propósitos divinos, nos llevará a la confusión y al fracaso. El juicio de Babel, mediante la confusión de lenguas, no solo dispersa a las naciones, sino que también es una manifestación de la gracia de Dios. Al limitar la capacidad del hombre de avanzar en su rebelión, Dios actúa como un protector, evitando que la humanidad se autodestruya en su orgullo. De esta manera, Babel no es solo un castigo, sino también un acto de misericordia que marca un punto crucial en la narrativa bíblica: el fracaso del hombre para alcanzar a Dios por sus propios medios y la necesidad de un Salvador que haga posible la verdadera reconciliación entre Dios y el hombre. La lección del relato de Babel es clara y profunda: cualquier esfuerzo por alcanzar el cielo sin Dios está destinado al fracaso. El orgullo y la autosuficiencia,
como los que impulsaron la construcción de la torre, nos alejan de Dios, pero su gracia siempre busca restaurar lo que se ha roto. Así como Dios descendió en Babel para poner fin a la rebelión, también descendió en Cristo, quien vino del cielo para reconciliar a la humanidad consigo mismo. Juan capítulo 3 versículo 13. Babel se erige como un testimonio perpetuo de la debilidad humana frente a la omnipotencia de Dios, recordándonos que sin Él, cualquier construcción humana, por impresionante que sea, está destinada a desmoronarse. En un mundo que constantemente busca el progreso y la autosuficiencia, este relato es una advertencia contra el orgullo, pero también una invitación a confiar plenamente en el plan redentor de Dios. Solo en Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, podemos alcanzar la inmortalidad y la gloria que la humanidad ha anhelado desde la caída. La pregunta final es si seguiremos construyendo nuestras propias torres de autosuficiencia o si nos rendiremos a la gracia divina que nos llama a depender totalmente de Él y a experimentar la vida eterna. Aunque la Torre de Babel es un símbolo claro de la confusión y la dispersión de las naciones, también es una sombra que anticipa la redención que se cumplirá en Cristo. En este evento, donde el juicio divino se manifiesta en la confusión de lenguas, Dios, en su soberanía, estaba trazando el camino hacia la restauración, una restauración que culminaría en el día de Pentecostés, como se narra en Hechos capítulo 2. Este evento es la reversión milagrosa de lo que ocurrió en Babel, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y les da el don de hablar en otras lenguas, de modo que personas de diferentes culturas y regiones pueden escuchar el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Mientras que en Babel la división fue una consecuencia del orgullo humano, en Pentecostés la unidad se restablece mediante la obra redentora de Cristo y el poder del Espíritu. El contraste entre Babel y Pentecostés no solo destaca la gracia de Dios, sino también el poder transformador del Evangelio. En Babel, la humanidad intentó llegar al cielo a través de sus propios esfuerzos, un reflejo del deseo humano de autosuficiencia y autoglorificación. Sin embargo, en Pentecostés, no son los esfuerzos humanos los que permiten la unidad, sino el Espíritu de Dios quien habilita la proclamación del Evangelio y une a personas de todas las naciones bajo un mismo mensaje de salvación. En este sentido, Pentecostés no es solo un evento aislado, sino la inauguración de una nueva era, en la que las barreras que dividían a las naciones se superan a través del poder de Cristo. Esta realidad está profundamente conectada con la obra de Cristo, quien, en su humildad, desciende del cielo para reconciliar a la humanidad con Dios. En Filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 8, Pablo escribe que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mientras que en Babel la humanidad quiso ascender por su propio mérito, Cristo hace exactamente lo opuesto, desciende en humildad para servir y sacrificarse por la humanidad. Este contraste entre la arrogancia de Babel y la humildad de Cristo no es sólo una comparación moral, sino una profunda enseñanza teológica sobre la naturaleza de la redención. El orgullo humano lleva a la división y al juicio, pero la humildad divina trae la salvación y la unidad. La obra de Cristo no sólo redime el pecado individual, sino que también redime la historia misma de la humanidad, como lo vemos en el paralelismo entre Babel y Pentecostés. La división de lenguas en Babel representa la fractura del plan original de Dios para la humanidad, que debía llenar la tierra, Génesis capítulo 1 versículo 28, y vivir en comunión con Él. Sin embargo, en Cristo, esta fractura se sana. En Efesios capítulo 2 versículos del 14 al 18, Pablo escribe que Cristo es nuestra paz, quien derribó la pared intermedia de separación, haciendo de los dos pueblos uno solo. Aquí se ve claramente cómo la obra de Cristo no solo reconcilia al hombre con Dios, sino que también reconcilia a los seres humanos entre sí, rompiendo las barreras que los separaban. El relato de Babel también se conecta directamente con la promesa que sigue en el libro de Génesis, el llamado de Abraham.
Después de la confusión de lenguas y la dispersión de las naciones en Génesis capítulo 11, la narrativa de Génesis introduce la genealogía de Sem, el hijo de Noé, y culmina con el llamado de Abraham en Génesis capítulo 12. Este es un punto crucial en la historia bíblica, porque mientras Babel representa la dispersión y el juicio, el llamado de Abraham marca el inicio del plan de Dios para la redención y la restauración. Dios le promete a Abraham que será el padre de una gran nación y que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 versículo 3. Esta promesa tiene un alcance universal y apunta hacia la restauración que vendrá a través de la descendencia de Abraham, es decir, Cristo. Este tema de bendición y restauración a través de la descendencia de Abraham es un hilo conductor que atraviesa toda la Biblia. En Gálatas capítulo 3 versículo 8, Pablo nos dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí, Pablo aclara que la promesa dada a Abraham encuentra su cumplimiento en el Evangelio, y que la bendición no se limita solo al pueblo de Israel, sino que se extiende a todas las naciones. En Cristo, quien es el descendiente prometido de Abraham, Gálatas capítulo 3 versículo 16, las naciones que fueron dispersadas en Babel ahora son reunidas en una sola familia de fe. Este cumplimiento no es solo una cuestión de restaurar lo que fue roto en Babel, sino que supera con creces la situación original. En Cristo no solo se restaura la unidad de la humanidad, sino que se da lugar a una nueva creación, una comunidad de creyentes que trasciende las divisiones étnicas, lingüísticas y culturales. Esto es lo que Pablo llama el misterio oculto desde los siglos, Efesios capítulo 3 versículo 9, que ahora ha sido revelado en Cristo, que los gentiles, al igual que los judíos, son coherederos de la promesa y miembros del cuerpo de Cristo. En otras palabras, la restauración en Cristo no es simplemente un retorno al estado anterior a Babel, sino la creación de algo nuevo y mejor, una humanidad reconciliada con Dios y entre sí. El paralelo entre Babel y Pentecostés, entre la división de las naciones y la bendición prometida a Abraham, nos muestra que la historia bíblica es una historia de redención, en la que los actos de juicio divino siempre están acompañados por promesas de gracia. En Babel, Dios dispersa a la humanidad, pero en Abraham, Dios promete bendecir a todas las naciones. En Pentecostés, esa promesa se cumple, cuando el Espíritu Santo reúne a personas de todas las naciones y les da un entendimiento común del Evangelio. En última instancia, Babel y Pentecostés representan dos caras opuestas de la historia humana, una marcada por el orgullo y la división, y la otra por la humildad y la unidad en Cristo. La obra de Cristo en la cruz no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos une como pueblo de Dios, sin importar nuestras diferencias. Por lo tanto, Pentecostés no es simplemente la reversión de Babel, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios para la redención de todas las naciones a través del Evangelio de Jesucristo. La historia de la Torre de Babel no es simplemente un relato de tiempos antiguos, sino un reflejo poderoso de las dinámicas internas que gobiernan nuestros corazones hoy en día. Es una advertencia constante y a la vez una invitación a la reflexión. En nuestra vida moderna, es fácil caer en la tentación de construir nuestras propias torres de Babel, estructuras que reflejan nuestros deseos de autoglorificación, independencia y autosuficiencia, alejándonos de la dependencia que deberíamos tener de Dios. ¿Cuántas veces nuestras ambiciones, por muy nobles que parezcan, están realmente orientadas hacia nuestro propio engrandecimiento? ¿Cuántas veces nuestras decisiones están motivadas por el deseo de alcanzar el éxito, el poder o la seguridad, pero sin tomar en cuenta la voluntad de Dios? El relato de Babel nos advierte sobre el peligro de una vida que se basa en el orgullo y en la autosuficiencia. En Génesis capítulo 11 versículo 4, los constructores de la torre declararon: «Hagámonos un nombre». Este deseo de hacerse un nombre propio, de alcanzar el cielo por sus propios méritos, es una manifestación del mismo orgullo que llevó a la caída de Adán y Eva en el Edén.
La serpiente les dijo: «Seréis como Dios», Génesis capítulo 3 versículo 5, y en ambos casos, el pecado se centra en la ambición de ser autosuficientes, de no depender de la gracia divina. Hoy, nuestros proyectos de Babel pueden tomar diferentes formas. Pueden ser nuestras carreras, nuestros logros personales, nuestras posesiones o incluso nuestras relaciones. En un mundo que valora la independencia y la autosuficiencia, es fácil olvidar que fuimos creados para depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Jesús mismo nos enseña que sin Él nada podemos hacer, Juan capítulo 15 versículo 5, y sin embargo, a menudo intentamos alcanzar la cúspide del cielo sin reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. El relato de Babel también nos habla del carácter de Dios. Aunque la confusión de lenguas fue un juicio por el orgullo humano, fue también una manifestación de la gracia de Dios. Al limitar nuestra capacidad de rebelión, Dios estaba protegiendo a la humanidad de un desastre mayor. Si la humanidad hubiese continuado unida en su propósito de rebelión, los efectos del pecado habrían sido aún más devastadores. De hecho, esto se ve claramente en otras ocasiones en la Escritura, como en Génesis capítulo 6, cuando la corrupción del hombre llevó a Dios a juzgar la tierra con el diluvio. Sin embargo, Dios, en su misericordia, interviene para frenar la destrucción y mantener abierto el camino hacia la redención. La respuesta final a los problemas que se evidencian en Babel llega a través de Cristo. Mientras que Babel representa el orgullo humano y la división, Cristo nos ofrece un camino de humildad y reconciliación. En Filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 8, se nos recuerda que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cristo descendió del cielo, no para buscar su propia gloria, sino para cumplir la voluntad del Padre y traer salvación a la humanidad. Donde Babel fue el símbolo de la autosuficiencia, la cruz es el símbolo de la dependencia y la obediencia perfecta. La pregunta que Babel nos deja es profunda y urgente. ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestras propias torres de autosuficiencia? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestro deseo de control, poder y reconocimiento para rendirnos completamente a la gracia y la voluntad de Dios? En Mateo capítulo 16 versículo 24, Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo, lo que implica una renuncia total a nuestro orgullo y una entrega completa a su propósito para nuestras vidas. En lugar de construir nuestras propias torres, Cristo nos llama a ser parte de su reino, a vivir para su gloria y no para la nuestra. El camino que Cristo nos ofrece es un camino de humildad y unidad. En Efesios capítulo 2 versículos del 14 al 16, Pablo nos dice que Cristo ha derribado la pared intermedia de separación y ha hecho de los dos pueblos uno. Así como Pentecostés revierte la división de lenguas de Babel, Cristo derriba todas las barreras que nos separan, no solo entre nosotros, sino también entre nosotros y Dios. Esta unidad, basada en la obra redentora de Cristo, es el fundamento de una verdadera comunidad, una comunidad que no se construye sobre el orgullo humano, sino sobre la gracia de Dios. Que la historia de Babel nos inspire a examinar nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Estamos construyendo para nuestra propia gloria o para la gloria de Dios? ¿Estamos buscando nuestra independencia o nuestra completa dependencia de Él? Al final, el llamado de Babel no es solo un llamado a evitar el orgullo, sino a abrazar la humildad que se encuentra en Cristo. Es un llamado a reconocer nuestra necesidad constante de Dios y a rendirnos a su soberanía, confiando en que, en Cristo, no solo encontramos la redención, sino también la verdadera unidad y propósito. Que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestras torres personales y esté dispuesto a derribarlas, sabiendo que solo en Cristo encontramos la verdadera vida, la verdadera libertad y la verdadera comunión con Dios. Que, en lugar de levantar estructuras de autosuficiencia, podamos construir nuestras vidas sobre la roca firme de la fe en Cristo Jesús, quien nos reconcilia con el Padre y nos une en un solo cuerpo,
para su gloria eterna. Esperamos que este viaje profundo por la historia de la Torre de Babel haya sido de inspiración y bendición para tu vida. Si este viaje te ha inspirado y deseas profundizar más en la palabra de Dios, te invitamos a darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Comparte este vídeo con tus amigos para que también puedan disfrutarlo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañen siempre. Hasta la próxima.